Estás escuchando Enfocados, un espacio producido por Expofoto Costa Rica con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y el día de hoy conversaré con Roberto García. Roberto es fotógrafo e instructor de la Academia Fotogrart. Hoy conoceremos la historia de Roberto utilizando las cámaras Olympus, marca que hace unos días anunció la venta de su división fotográfica. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Gustavo. Gusto en saludarte. Igualmente. Roberto, tenés una enorme experiencia, ya muchísimos años de experiencia, no solamente como fotógrafo, sino además sos instructor de fotografía ya desde hace muchísimo tiempo. Tal vez si nos contás un poquito acerca de vos y tu experiencia para iniciar esta conversación y que la gente te conozca un poquito mejor. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo inicié en fotografía desde muy joven. Mi papá trabajó muy de cerca con la gente de Kodak y de IFSA en aquel momento de los inicios de fotografía ya más popular en Costa Rica. Y la fotografía siempre me apasionó. Entonces, en el colegio ya empecé a hacer algunos proyectos fotográficos y después ya más adelante cuando por cuestiones de la vida las cámaras digitales empezaron a salir, yo estaba metido en cuestiones de tecnología y me llamó poderosamente la atención esta nueva tecnología de las cámaras digitales. Entonces me metí a trabajar un poco en eso y en el 2004 ya iniciamos un proyecto de enseñanza de la fotografía orientada a cámaras digitales, porque todavía había mucha gente en esa época que estaba haciendo la transición y que no entendía cómo funcionaban bien los equipos digitales. Tuvimos muchas experiencias con colegas fotógrafos que no sabían qué hacer con su equipo digital en primera entrada, cómo traducir lo que hacían a nivel de rollo. Entonces, pues empecé un poco en ese sentido y posteriormente ya a la gente que tomaba la fotografía por hobby, que empezaba un poco, pues también las cámaras digitales empezaron a popularizarse muchísimo y eso hizo un nicho de mercado importante en la enseñanza de la fotografía. Roberto, 16 años ya tiene tu academia. Exactamente, ya vamos para 16 es una años. experiencia que, bueno, me lo digo con casi seguro de que no estoy equivocado, de que es la institución educativa independiente en fotografía con más experiencia. Mira, nosotros iniciamos un poco siguiendo el modelo de otro fotógrafo. No sé si vos te acordás, bueno, se me olvidó en este momento el nombre de él. Él tenía un modelo similar para fotografía química y revelado, dirigido a gente que no trabajaba en fotografía directamente, pero que le gustaba. Él tenía una academia que se llamaba Memorandum, Jaime Tischler. Claro, la recuerdo. Jaime Tischler. Entonces, yo estudié con él varios años y entonces me gustó mucho ese modelo. Cuando él se retiró de la enseñanza, entonces mucha gente me pidió, me decía, mira, ¿por qué no hacemos un proyecto? ¿Por qué no hacemos algo? Y ahí fue donde nació. Me encanta. Roberto, entonces en ese proceso de transición, que es casi que una especialización, ayudar a las personas a hacer esa transición de la fotografía química a la fotografía digital, me imagino que fue un reto enorme, ¿verdad? Claro. Sí, incluso hubo colegas, y vos me imagino que conoces varios casos, que se retiraron de la fotografía porque no lograron hacer esa transición. Así es, definitivamente. Vamos a hablar de Olympus. ¿Cuál es tu historia con Olympus? ¿Hace cuánto usas esta marca que se ha caracterizado por construir cámaras maravillosas y herramientas bastante útiles en este campo de la foto? Bueno, con Olympus yo empecé, digamos, mi primera cámara fue una Evolt E510
que era de lente intercambiable y una cámara con espejo. Olympus en el 2010 cambió su modelo de negocio y empezó a meterse un poco más de lleno en el mercado de América Latina. Entonces abrieron una oficina aquí en Costa Rica. Y entonces me contactaron, como yo ya trabajaba con la marca y yo daba clases de fotografía, me entrevistaron y les gustó mucho cómo yo trabajaba y mi facilidad para poder explicar las funciones que tenían las cámaras. Y entonces decidieron contratarme como representante técnico para la marca. En ese momento lo que hacíamos era en dos vías. Una, el entrenamiento a los vendedores y a la gente que estaba relacionada con el tema de Olympus en Costa Rica y en América Latina en general, y también la parte de servicio técnico, que como te decía antes, yo tengo un background ahí en lo que es electrónica y cuestiones técnicas, entonces pues les resolví esos dos asuntos. La filial de Olympus era directamente de Olympus América y el grueso del negocio en ese momento se centraba en las cámaras compactas. El volumen de ventas representaba más o menos el 90% de las ventas totales de los equipos. Y eso no era solo en Olympus, eso era igual en todas las marcas, Sony, Canon, etcétera, ¿verdad? Casualmente, en ese año, en el 2010, empezaron a comercializarse las cámaras de alta resolución en los celulares. Y ahí fue donde empezó a transformarse el modelo de negocio. En esos 5 años, del 2010 al 2015 más o menos, el negocio de las cámaras compactas se vino al suelo completamente a nivel mundial para todas las marcas. Y eso obligó a Olympus a empezar a variar su modelo de negocio. Ya en el 2015 Olympus cerró la oficina de aquí Costa Rica, que veíamos todo el cono sur, cerró oficinas en México, en Brasil y en algunos países de Europa también. Y entonces fue cuando empezó ese sistema de contracción que todas las marcas sufrieron, ¿verdad? Así es, Roberto, y es que esto que mencionas, yo recuerdo en Expo Foto 2012 y 2013, de que ya se hablaba de que el futuro de las cámaras compactas era incierto debido al desarrollo tecnológico que estaban teniendo los teléfonos celulares. Claro. Y tal vez en ese momento no, ¿verdad? Tal vez en ese momento aún la tecnología de cámara en teléfono celular aún estaba muy joven, pero la verdad es que hoy en día se ha desarrollado impresionantemente, ¿verdad? O sea, lo que muchas marcas, o al menos marcas como Huawei han hecho con estas asociaciones, por ejemplo con Leica, ha sido impresionante en lo que es la fotografía con celular. Y sí, yo creo que sí es un verdadero problema para el mercado de las cámaras compactas, ¿verdad? Sí, viendo las estadísticas de la CIPA, que es la organización japonesa que ve todas las marcas Sony, Canon, Nikon, Olympus y demás, las estadísticas son increíbles, como en el 2010 el mercado de cámaras digitales era de alrededor de 215 millones de unidades a nivel mundial, para caer estrepitosamente. Y déjame buscar el dato porque hace poco vi un dato, una estadística que publicaron. Imagínate que de 121 millones en el 2010 de unidades, pasaron únicamente a 15 millones de unidades en el 2019. Una caída significativa. O sea, es increíble cómo el mercado celular afectó el mercado de las cámaras digitales. Y no solo eso, me parece que las cámaras celulares han afectado también la fotografía como tal, porque ahora resulta que mucha gente que antes tenía que comprar una cámara ya sea de lente intercambiable o ya sea de lente fijo, una cámara de bolsillo, para solucionar sus necesidades fotográficas del día a día, resulta que ahora el celular se lo resuelve y se lo resuelve muy fácil y con muy buena calidad. Claro, claro. Y es que
Roberto, ahora que estamos hablando de temas de mercado de las cámaras, hace poco leí un artículo muy interesante referente a que, bueno, no solamente el mercado de las cámaras compactas se vio afectado, sino que en los últimos años se ha visto afectado también el mercado de las cámaras ya de un nivel más avanzado, ¿verdad? Como las cámaras de lente intercambiable y cámaras con prestaciones más técnicas. Sí, digamos, perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Vos te acordás cómo eran de populares antes para temas profesionales de mercadeo, de lo que era fotografía de producto y todo, las cámaras de formato medio? Claro. Resulta que el avance de la tecnología en las cámaras en formato APS-C o incluso full frame han hecho que ya la gente no necesite tecnologías tan caras. Eso afectó a muchas de las marcas que producen en formato medio, porque eso hizo que se le redujera su mercado. O sea, todo es una bola de nieve, ¿verdad? Que afecta absolutamente a todos. Mira, inclusive este artículo apuntaba que parte de las razones por las cuales el mercado de las cámaras había disminuido tanto es por ese avance tecnológico desmedido, esa carrera que tenían las marcas por competir y por ofrecer nuevos avances tecnológicos a quienes nos dedicamos a la fotografía, y que había parte del mercado consideraba que ya las cámaras que habían sido creadas hace 3, 4, 5 años ya estaban lo suficientemente bien técnicamente para el trabajo que desarrollamos hoy en día. Uh-huh. Entonces no existe esa urgencia de estar cambiando las cámaras todos los años y obteniendo el último modelo, ¿verdad? Porque se cree que los avances entre modelo y modelo no merecen la dificultad de tener que vender nuestro equipo para comprar uno nuevo, ¿verdad? E invertir mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Eso es interesante porque efectivamente yo lo viví. Cuando tenía mi primera cámara Olympus, que fue mi primera cámara digital de lente intercambiable, yo me acuerdo que la calidad de imagen y ciertas prestaciones, pues, no eran tan buenas como el modelo que siguió después. Claro. Y el modelo que siguió después, entonces ya le metió prestaciones como un mejor enfoque automático o modos especiales para enfoque y cierto tipo de prestaciones que justificaban que uno buscara esos cambios. Actualmente ya no. Por ejemplo, cuando me cambié a las cámaras sin espejo de Olympus, que esa fue, digamos, Olympus es una empresa interesante, porque desde sus inicios, incluso con la fotografía química, ellos siempre apostaron a hacer equipos compactos, equipos más pequeños. Claro. No sé si vos te acordás en la década de los 60, las famosas PEN, que eran las cámaras de medio cuadro, que agarraban un negativo de 24 por 36 y se usaba para tomar 2 fotos en tamaño 18 por 24. Entonces, claro, a todo mundo le pareció una maravilla, porque le podía sacar el jugo al rollo fotográfico con mucho más fotos y con buena calidad y toda la cuestión. Y el equipo era más compacto, además, más portátil, más interesante para alguien que tenía que andar en campo, ya sea en fotografía documental o periodística, etcétera. Le era muy, muy funcional. Luego Olympus, después de agotar lo que fue las cámaras digitales de lente intercambiable con espejo, se metió a las cámaras sin espejo, que fueron de los primeros. Olympus fue de los primeros en hacer cámaras sin espejo en una alianza que hicieron con Panasonic y fue un éxito. Automáticamente la gente empezó a sentir el beneficio no solamente de esos sensores más pequeños que permitían usar lentes más compactos, porque el factor de recorte que usa Olympus es de 2. Imagínate. Así es. Entonces eso te duplica la distancia focal. Un lente de 300 milímetros físico se convierte en un 600. Entonces no deja de ser una gran ventaja. Y con las cámaras sin espejo fue todavía mejor, porque ahora los equipos eran más compactos, más livianos y con más prestaciones. Claro.
Y Roberto, tal vez si nos contás un poquito acerca de esta tecnología de micro 4 tercios, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, micro Eh, 4 tercios es la montura. El sensor sigue siendo el 4 tercios que desarrolló Olympus en sus primeras cámaras digitales ¿cómo es que llama? De lente intercambiable, de la serie E. Es un formato, un tamaño de 18 por 13.5 milímetros. Y eso es lo que le permite duplicar la distancia focal. Ese mismo tamaño de sensor se trasladó a a las cámaras sin espejo. Y las cámaras sin espejo ahora se llaman micro 4 tercios porque al ser más pequeño el cuerpo, la distancia entre el lente y el sensor es más corto, o sea, lo que se llama el flange. Entonces eso hace que ya el equipo sea mucho más compacto y por eso se le conoce como micro 4 tercios. Roberto, Olympus siempre se ha caracterizado por muchas características muy positivas a la hora del resultado final de la foto. Yo a Olympus le tengo un cariño profundo porque fue una cámara Olympus compacta la que me hizo tener el interés de llevar un curso de fotografía básico que posteriormente terminé profundamente enamorado de la foto. Uh-huh. Pero eso fue, yo llevé el curso en el año 2003 y esa cámara la adquirí por ahí del año 2001, 2002. Era una cámara compacta de 2 megapíxeles, nunca se me va a olvidar. En la serie Camedia. Exactamente, sí, y esa cámara me la gocé sin saber absolutamente nada de foto. De verdad me la gocé increíble. Entonces es una marca, digamos, que realmente me enamoró, y cuando hice el paso a digital, recuerdo, ya yo estaba con otra marca porque, digamos, había adquirido cámaras de película de otra marca, pero recuerdo que justamente en ese momento, cuando yo estaba por hacer ese paso a digital, estaba la famosa E10. Una cámara con un diseño futurista increíble que yo me acuerdo, mira, lo único que me hacía falta era imprimirla y pegarla en la pared, la foto, porque era una cámara bellísima. Sí. Desconozco totalmente su desempeño porque nunca la utilicé, pero siempre se ha caracterizado por tener muchísimo gusto y visión en el diseño de las máquinas, ¿verdad? Sí, de hecho, uno de los diseñadores originales de las cámaras Olympus, un japonés de apellido Maitani, ganó varios premios de diseño de equipo fotográfico. O sea, fue toda una leyenda. Imagínate. Roberto, en los últimos días vi una noticia que decía que en teoría Olympus se retiraba del mercado fotográfico. Es decir, lo ponían un poco fatalista, como que Olympus iba a desaparecer prácticamente al momento. Sin embargo, me puse a investigar y supe que lo que hay de por medio es la venta de la división de cámaras fotográficas. Tal vez si nos contás un poquito acerca de cómo ves vos el futuro de la marca. Te lo voy a comentar desde el punto de vista tanto mío como usuario y también de ex empleado de Olympus, que todavía tengo algunos nexos con gente que trabaja directamente con la marca. Claro. Desde el punto de vista del usuario, uno se horroriza. O sea, yo cuando leí la noticia sentí un vacío porque esa bola, ese rumor ya venía desde hacía varios meses. Incluso yo te podría decir que tal vez el mismo año pasado ya se había hablado más o menos entre enero y febrero del 2019, había un rumor fuerte de que Olympus iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque, y aquí viene ya la parte de información un poco más sólida, los números de venta de Olympus en la parte de cámaras, en la parte de imagen, que es como se le llama, venía en rojo. Ya tenía 2 años de estar en rojo. Entonces, como te comenté, cuando Olympus en el 2015 empezó a contraerse, ellos trataron de evitar eso, precisamente, de tener que cerrar y tener que deshacerse de la parte de imagen. ¿Por qué? Porque la parte de imagen para Olympus es importante. La parte de imagen es lo que le ha dado el nombre a nivel popular
como vos mismo lo mencionaste, de que la gente se enamore de sus productos. Sin embargo, Olympus nació en el mercado médico. Olympus ya cumplió 100 años de haber hecho equipo desde microscopios hasta endoscopios, que es el área médica, y que en el área médica le va súper bien. ¿Por qué? Porque no hay tanta competencia y es equipo especializado. El área de imagen tiene nada más 84 años, no es tan antigua. Sin embargo, hay tanta competencia en la parte de cámaras fotográficas que eso le ha sido muy difícil a Olympus, pues tratar de llevar la batuta. Sin embargo, Olympus, pese a todo, siempre ha tenido avances y tecnologías muy interesantes. Por ejemplo, yo como usuario, ¿por qué uso Olympus? ¿Por qué no me he metido a Canon o no, me he metido a Nikon o a Sony? Precisamente porque el equipo Olympus me resuelve muchas cosas en un solo equipo, en un solo sistema. Me resuelve el tener un equipo compacto de alta calidad, de un precio que compite muy, muy bien con el resto de las marcas. Y eso siempre fue lo que me gustó, la calidad versus el precio. Eso siempre fue lo que me sedujo de Olympus a mí. Y cuando trabajé con Olympus, lo verifiqué. Por ejemplo, mi primera cámara EM1, que fue la cámara digital por así decirlo, lo que ellos llaman flagship, que es así el equipo más sofisticado, lo sacaron más o menos en el 2012, ¿ok? Y después, en el 2014, le hicieron una actualización de firmware al equipo que le dio una vida útil todavía de más años. O sea, ¿qué marca, no ¿qué marca hace cambiar eso? la cámara. Exacto, Claro. ¿qué marca hace eso? Y eso es parte de lo que a mí me enamoró del sistema Olympus. Y, por ejemplo, esa noticia que vos leíste de que Olympus estaba firmando la venta de su división de imagen fue en el 24 de junio. Ayer recibimos un correo, todos los usuarios de Olympus, con la hoja de ruta de los lentes, los nuevos lentes que se van a sacar. No se hablaron de cámaras, pero sacaron firmware importante para los equipos que están actualmente para ampliar las funcionalidades que tienen. Por ejemplo, a la E1MX le agregaron un modo de enfoque para aves, cosa que no tenía. Entonces son cosas que uno dice, bueno, aunque el futuro en este momento está en una incertidumbre, está en una etapa de cambio bastante radical, todavía tenemos la esperanza de que podemos seguir usando el equipo, de que el mantenimiento y el servicio se va a mantener. ¿Por qué? Porque Olympus ya nos lo dijo. O sea, ellos cuando hicieron el anuncio, hicieron una declaración oficial a toda la prensa diciendo que durante los próximos 3 años por lo menos el mercado de negocios se iba a mantener. Roberto, y contame algo, ¿aún tenemos en Costa Rica el soporte técnico para Olympus, el taller? Sí y no. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando la oficina de Costa Rica cerró, se cerró también el canal de traída de repuestos. Y desafortunadamente el taller de servicio no pudo mantener un modelo rentable para traer los repuestos al país. Entonces, si es una reparación que no requiere un repuesto, la pueden hacer aquí. Pero si no, entonces hay que mandar el equipo, normalmente se manda a Estados Unidos. Ok, perfecto. Roberto, como usuario de Olympus, ¿cuál sería tu consejo para todo el resto de fotógrafos y fotógrafas que utilizan la marca? Mira, en todos los grupos de usuarios en los que estoy es interesantísimo porque mucha gente está diciendo es una oportunidad. La gente dice ahora ¿cómo es que llama? El precio de los equipos va a venirse al suelo. Y eso ya se está viendo. Ya hay un montón de gente que está vendiendo equipo perfecto en muy buen estado a precios de quema. Entonces dice, hay que comprarlo. ¿Por qué? Porque esos van a ser los equipos que nos van a permitir seguir usando la marca
y sacarle el jugo lo más que se pueda. Entonces está dividido. Gente que de plano dice, no, ya no me da confianza, voy a cambiar el equipo. Y gente que dice, voy a aprovechar la oportunidad. ¿Por qué? Porque como yo todavía no me veo cambiando el equipo. O sea, yo todavía voy a seguir usando mi equipo Olympus, que tengo una inversión grande en lentes, en cuerpos, hasta hasta que pueda mantenerlo, ¿verdad? Sí, ya prácticamente hasta que dejen de funcionar. Exactamente, ni más ni menos. Roberto, contame cuáles han sido las mayores ventajas que has encontrado a la hora de utilizar Olympus. Yo no conozco mucho la marca, pero sí recuerdo que el color es muy particular y extraordinario. Y la forma en la que resuelve el color este tipo de equipo siempre ha sido una de esas características fundamentales de Olympus, ¿verdad? Efectivamente, la resolución del color, si bien es cierto, un sensor más pequeño te da problemas con el nivel de ruido, que eso no es un secreto para nadie, los procesadores de Olympus vieras que resuelven el tema del ruido bastante bien, cuidando el detalle, y eso es algo que me encanta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía macro y me gusta mucho también la fotografía de naturaleza, y no he encontrado un equipo de ese precio, de ese rango de precio, que me dé la misma nitidez, el mismo detalle que me da Olympus. Además del color que definitivamente es otra de sus fortalezas. Lo otro es precisamente la tecnología. Por ejemplo, digamos, en cámara yo puedo hacer un apilamiento de fotos para macro, sin necesidad de recurrir. Como un apilamiento de enfoque, digamos. Exacto, un apilamiento de enfoque, sin necesidad de recurrir a rieles y a cosas externas que son más caras. Eso me resuelve para hacer fotos de macro extremo de una forma fenomenal. Entonces, yo conozco personas que hacen macro extremo con Olympus, que hacen unos trabajos maravillosos, ¿verdad? Excelente, excelente. Roberto, no quisiera desaprovechar la oportunidad de tu experiencia, de tener a alguien con tu experiencia como instructor. ¿Qué consejos le darías a las personas que están planeando iniciarse en la fotografía en esos tiempos o que recién se están iniciando? ¿Cuáles consideras vos que son los pasos más importantes que dar al puro inicio? Primero, no desbocarse, porque hay gente que se emociona y compra equipos muy caros, muy sofisticados, va y se compra un sistema de iluminación para estudio, o sea, todo desde el puro principio. Después dice, ¿y ahora esto? ¿Para qué lo voy a usar? Y entonces me ha tocado ver gente que se ha ido por esa vía, que después empieza a vender el equipo y ya no recupera la inversión y todo, porque no tenía claro desde el principio qué era lo que quería. A mis alumnos yo siempre les digo, digamos, mis alumnos normalmente llegan para aprender a usar su equipo. Entonces normalmente nada más tienen su cuerpo y tal vez 1 o 2 lentes. Entonces cuando me preguntan, ¿y ahora qué puedo comprar? ¿Ahora qué sigue? Yo le digo, bueno, ¿qué es el tipo de fotografía que usted quiere desarrollar? O sea, siempre pensemos en función de qué es lo que yo quiero hacer en fotografía. Entonces, para alguien que va a comenzar en fotografía es lo mismo. Pregúntese, tengo una cámara, ¿para qué la voy a usar? ¿Qué es el uso? ¿Qué es el tipo de fotografía que voy a desarrollar? Y eso le va a dar la hoja de ruta. Y por supuesto, aprender. O sea, llevar cursos, llevar tutoriales, ver videos en YouTube. Ahora el Internet nos permite aprender de una forma muy, muy fácil y con muchos recursos. Y por otro lado, practicar. O sea, no, al igual que manejar un carro, uno puede manejar un carro en un simulador o aprender a manejar de acuerdo a lo que le dicen, pero hasta que uno no lo practica uno no lo aprende realmente. Así es, Roberto. Y algo sumamente importante en esta época
que yo estoy seguro que vos lo has experimentado, es debido al confinamiento y a esta época en la que nos tenemos que cuidar tanto, los proyectos fotográficos que desarrollamos también han cambiado por completo, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos en mi caso, que venía muy involucrado con el retrato y todavía desarrollando parte de los proyectos de paisaje, eso es algo que a mí prácticamente para mí quedó en pausa, ¿verdad? Y me he visto obligado a buscar el desarrollo de proyectos que pueda hacer en casa. ¿Es algo que has venido recomendándole a tus alumnos? Sí y no, porque esto es temporal. O sea, si bien es cierto, estamos entrando en una nueva realidad. La enfermedad no se va a ir, pero eventualmente va a venir una vacuna y ya esa vacuna nos va a tranquilizar y ya vamos a poder hacer retratos, ya vamos a poder salir. Eso sí, ciertas medidas no van a cambiar. O sea, ya ahora el contacto físico tiene que minimizarse, ya cada uno tiene que usar mascarillas y protección. Eso no se va a quitar, definitivamente, pero las actividades se van a seguir haciendo. O sea, el ser humano es capaz de reconstruirse y de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es algo que siempre le digo a mis alumnos. Siempre hay más de una manera de hacer las cosas. Nunca hay que limitarse uno a una sola forma. Me encanta. Roberto, ¿dónde podemos ver tu trabajo y el de tu academia, tanto en redes sociales como en la web? Básicamente tenemos el Facebook personal mío y el Facebook de la Academia de Fotografía Fotogrart, y también tenemos el Instagram de ambos. Ahí tenemos página web de la academia, pero en la página web de la academia no lo renovamos tanto como lo que sí renovamos en redes sociales. Muy bien. Entonces, te buscamos en Instagram y en Facebook como Roberto García. Y te buscamos como Fotogrart. Photogart. Extraordinario. Roberto, inmensamente agradecido con vos. La verdad es que, tal y como te decía fuera de la grabación, siempre es un gusto hablar con vos. A mí me encanta porque cada opinión que tenés, cada consejo que tenés está muy bien fundamentado. Sos una persona que investiga y se informa muchísimo, y pues no me queda más que agradecerte de verdad este ratito y tus consejos. Gracias más bien a vos, Gustavo, por darme el espacio, y quedo a la orden para cualquier cosa que necesites, y también para los oyentes, cualquier cosa que necesiten, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias, Roberto, que estés muy bien. Igualmente, Gustavo, gracias. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. Hasta la próxima.